que es de la búsqueda de la confianza para renovar este mandato y volver a ser gobierno el próximo 24 de noviembre, que es para el cual nos convoca. Sin duda es un desafío enorme, pero fundamentalmente tiene que ver con aquello que tenemos que decir cada vez que salimos a todos los departamentos, es tratar de que la gente en esta instancia tan importante para el país tenga la posibilidad de evaluar lo que ha sido la gestión de este gobierno y comparar con lo que ha sido la otra opción que hoy se presenta como la otra opción en el balotaje. Está más que demostrado el esfuerzo que hemos hecho todos los que estamos acá en distintas actividades y en el lugar que nos tocó trabajar, algunos en el legislativo, otros en el propio Poder Ejecutivo, y la verdad de las instancias que hemos tenido, creo que lo más importante que debemos destacar de todo esto es que esta coalición que se conformó en noviembre del año 2019, hoy está tan viva como el primer día, ha estado gobernando durante todo el periodo, a pesar de que muchas veces nos daban poca vida. Y eso es como consecuencia que existía en todos nosotros un fuerte compromiso con lo que era la realidad del país y el cambio que el país necesitaba para dar ese paso importante en lo que hace un proceso de desarrollo que nos permita hacernos sentir a todos los uruguayos orgullosos del país en que vivimos. Y créannos que ha sido un periodo bastante difícil, por no decirle de los más difíciles, porque hemos tenido que transitar a los 14 días por una pandemia, luego por distintas situaciones complejas, como fue una sequía de verano, una sequía de invierno, lo que fue la falta de agua potable en el área metropolitana, que estuvimos ahí al límite, lo que fue la competencia con Argentina, lo que fue la guerra de Ucrania con Rusia. Y sin embargo, hoy estamos de vuelta acá, convocándolos a ustedes para lograr la confianza nuevamente en poder seguir gobernando y esperemos con un poco más de suerte en lo que tiene que ver con los hechos que se nos dieron, que no estaban previstos en ningún programa. Es por eso que nuestros líderes de los cuatro partidos de la coalición sumados a Luz han conformado este programa de gobierno que trajimos algunos ejemplares y lo tendrán ahí, que no es más que contemplar aquellas cosas que cada uno de nosotros en octubre le hemos dado una importancia mayor. Y han sido todas, de alguna manera fue muy fácil conformar este programa. ¿Por qué? Porque en lo grueso, en lo importante, estábamos en su mayoría con un rumbo y era el mismo, que es cambiar, seguir transformando el país en ese país que se desarrolle en forma sostenible y sustentable. Pero además de eso, también cada uno de los partidos le ha puesto su impronta. Nadie puede negar la impronta del Partido Colorado, y en este caso de Gustavo, mucho menos, que ha sido duro y crítico cuando tenía que hacer, y también ha presentado propuestas que están de alguna manera contempladas acá. Partido Independiente, que ha hecho su tarea, sin duda que debemos destacar en la figura de Pablo Mieres o del propio Daniel Radío, pero Pablo ha salido exitoso de su gestión, una tarea nada fácil, créanme, como era el Ministerio de Trabajo, cuando ustedes recordarán que decía que si llegábamos al gobierno íbamos a tener un conflicto tras otro, y sin embargo eso no aconteció, porque siempre este gobierno tuvo el diálogo suficiente como para interpretar la necesidad de los trabajadores, pero también interpretar las posibilidades que el país tenía. Sin duda, Cabildo Abierto ha tenido un rol muy importante en distintas áreas, como el área de salud. En plena pandemia fue Daniel Salinas, un señor ministro que nos ayudó a salir de ese proceso. Y Lorena, que le ha dado una impronta diferente en esta ocasión, trabajando mucho en lo social, que ella después explicitará cuál es su tarea, que además lo lleva con mucha pasión. Y tenemos acá referentes como Nicolás, como Tufi, como diputados que han sido electos y otros que no, pero que han sido todos candidatos que tienen la necesidad de que el país siga pensando de que la descentralización en el Uruguay era posible. ¿Por qué digo era? Porque empezó a demostrarse con este gobierno que las cosas llegaron al interior como no llegaban antes. Y eso nadie lo puede negar. Siempre era un discurso permanente de todos los partidos políticos previo a una elección. La descentralización. Bueno, hoy ya no es más discurso, hoy quedó demostrado en los hechos de que este gobierno de coalición puso en práctica la descentralización con hechos y no con palabras, hechos concretos. Así que
ha habido un gobierno presente, ha habido ministros recorriendo el país como nadie, un presidente que ha recorrido el país como nunca antes se había visto, y no con circos, como decíamos hoy en Paysandú, no con aquellas carpas que se venían a hacer consejos de ministros y se llevaban los requerimientos de la gente y allá quedaban en el olvido. Nosotros hemos venido de a uno, pero todo el tiempo. Nos llevábamos un pedido y en lo posible, si no lo cumplimos, estamos por cumplirlo, pero siempre hemos estado. Son testigos de ello los intendentes que hoy nos acompañan, son testigos de ello algunos alcaldes y concejales, ediles, que hay requerimientos permanentes y siempre hemos estado atentos a ello. Y créanme que hemos demostrado de que en el país se podía gobernar mejor. Hemos demostrado de que tenemos la demostración más clara y por eso queremos que nos comparen. Yo lo decía hoy en Paysandú, hemos tenido en estos 15 años de gobierno del Frente distintos gobiernos. El primer gobierno, el del doctor Tabaré Vázquez, en su primera instancia, cuando dejó un país en funcionamiento el doctor Jorge Valle, y nadie lo puede olvidar, porque a pesar de la crisis dejó el país de pie y pronto para seguir administrándolo. Allí, en esa ocasión, lo que se generó en ese gobierno, más allá de algunas políticas de Estado que acompañamos todos los partidos en su momento, el recambio de la matriz energética y algunas más, nos dejó algo que realmente hoy lo sufrimos y que empezamos a revertir. Y ustedes recuerdan lo que me significa. Aquellos que eran los defensores de los trabajadores, de la gente más humilde, de la gente obrera, nos dejaron el IRPF, le metieron la mano al bolsillo a los trabajadores y ese fue el premio o el redondeo de lo que es recaudar más, porque eso es lo que es el Frente Amplio. Es especialista en sacarle el dinero a la gente para luego malgastarla. Y eso ha sido el ejemplo de lo que vivimos en el Frente Amplio estos últimos 15 años. Este gobierno empezó a revertir eso y este señor que está a mi lado es testigo de una cosa, porque había un compromiso con el IAS y se empezó a reducir, como así también con las franjas más bajas de IRPF. Pero también en el segundo gobierno, ya con más plata en la caja del Estado, quien se encargó de dilapidar los dineros públicos fue el gobierno de Mujica, el MPP, el mismo que hoy se postula a ser gobierno en la figura de Yamandu Orsi. Dilapidaron los dineros públicos. La bonanza más grande que se conoce en la época, en la historia de este país, la dilapidaron malgastando los dineros públicos de todos los uruguayos. Y ejemplos sobran. Gasallago, el tren de los pueblos libres, bueno, el horno que está en Paysandú todavía ya tirado, si mal no recuerdo, para el cemento Portland, una vía que hicieron a la mitad, bueno, un montón de casos que obviamente podríamos estar mucho hablando. Las cooperativas que querían mantener, como en vidrio, y no mantenían nada, le daban plata a un barril sin fondo y ahí quedaban. Bueno, todas esas cosas que las pagamos todos los uruguayos no queremos que vuelvan a suceder. Esos son los ejemplos de un gobierno del Frente Amplio, del MPP en particular. Y el último gobierno de Tabaré Vázquez, que lo primero que dijo que le había dejado Mujica la situación más compleja que lo que se le había dejado Valle, que fue, hasta en eso fue transparente, lo que hizo fue hacer la plancha y dejarnos un país en decadencia, con 50.000 empleos nuevos, sin crecimiento, con una desocupación por encima del 10%, con una inflación al doble de la que tenemos hoy y con una cantidad de situaciones complejas. Eso es una realidad y eso hay que decirlo en el mano a mano con la gente, pero también hay que defender lo que ha hecho este gobierno para revertir eso. Todos somos los que estamos acá parte del gobierno hasta hoy y lo vamos a hacer hasta el último día de gobierno, porque hemos atendido esas situaciones vulnerables que decían ellos que eran los defensores sociales, recordarán, ¿no? Y que decían que cuando este gobierno llegaba iba a eliminar las políticas sociales. No solamente no las eliminó, las mejoró, les generó oportunidades. En momentos difíciles creamos los jornales solidarios con las intendencias. En momentos difíciles atendimos de forma diferente a las familias más vulnerables, beneficiándole un 50% en la garrafa, el beneficio de la energía en los hogares más vulnerables. Atendimos sin duda lo que no habían atendido porque nos dejaron 218.000 personas en asentamientos y este gobierno empezó a construir viviendas con los 19 departamentos y hoy vamos a dejar 60.000 con un techo digno. Hay situaciones...
Hay situaciones que acá no hay que pelearse con nadie, simplemente pedirles que comparen y que nos den la oportunidad de seguir gobernando, porque al otro día seguimos construyendo una realidad diferente del Uruguay. Le hemos demostrado en todas las áreas. En lo que me compete a mí como ministro de Transporte, creo que nadie puede negar que el equipo del ministerio, bueno, no es el ministro, todo el gobierno ha transformado la red vial de este país como nunca antes se había visto. 230 puentes intervenimos. Intervenimos en el 80% de la ruta, llegamos a lugares donde no se llegaba, lugares donde no se podía cruzar, como el puente de la Charqueada, como el puente San Gregorio Polanco, obras que olvidadas en el tiempo, de las grandes y de las chicas, porque también supimos hacer la rotonda de las Víboras, que llevaba 60 muertes, y nosotros hoy la tenemos hecha y a partir de ahí se olvidaron. Así que nos quedan, ¿cuánto nos quedan? 15 días, 14, 13 días, para decir de estas y muchas más, porque acá tengo especialistas en seguridad, tengo especialistas de todo que van a decir lo suyo. Yo dije un panorama general porque ahora saben qué voy a hacer. Le voy a dejar porque me voy a ir a Soriano a firmar 6 convenios sociales con instituciones sociales como la que firmé hoy acá en Fraivento, recién acabo de firmar con el Club Juventud, que va a hacer un piso sintético a su cancha. Firmamos con el Club Fraivento, que se le voló el techo y ahora lo van a poder hacer. Y ahora, porque estamos gobernando y estamos tratando de convencer a los uruguayos de que el Uruguay no puede retroceder. De eso se trata. Uruguay no puede retroceder. No nos merecemos retroceder. No nos merecemos retroceder, queremos seguir apostando al Uruguay del futuro. Así que yo fui un poco más largo, Gustavo, discúlpame, pero era la oportunidad que tenía de arrancar porque pasé factura a todos lados. Y por lo menos dije lo que estamos haciendo, que no estamos prometiendo ni aquello que dicen sabremos cumplir. Nosotros sabemos cumplir, que es diferente. Muchas gracias. Si quieren, los representantes de la prensa, si quieren hacer algún tipo de preguntas, lo hacen ahora o más tarde, cuando ustedes lo deseen. Bueno, me presento, Gustavo Subía, Partido Colorado. Capaz que... Habitualmente me dicen, lo vi en la tele. No es que me guste la tele, es que me invitan. Y soy tan cortés que soy incapaz de decir que no. Sobre todo cuando me invitan para pelearme y no tengo más remedio que aceptar esas ofertas muy generosas. Como ustedes saben, estoy vinculado al tema de seguridad. 39 años conversando con delincuentes, como puedo llegar a conversar con ustedes. No es que ustedes sean delincuentes, no. Pero como llego a conversar, ahora en la entrada, hablando con uno y con otro, 39 años. Piensen lo que es una vida entera vinculado con los muchachos. Alguna anécdota he ligado todos estos años. Me acuerdo una vez que entro al juzgado y siento una mala palabra o varias malas palabras concatenadas y era un muchacho que me había reconocido y dice otra vez me tocó subir a la y siguió por ahí. No estaba muy conforme con lo que le había otorgado el azar. Y no es que fuera severo en demasía, no. Lo único que uno quiere es aplicar un poco la ley, cosa en que estamos en conflicto. Yo me identifico un poco como cierta oveja negra dentro de la coalición. La apoyo fervientemente, sobre todo desde el punto de vista ideológico, pero me he permitido estos años ser crítico, y he sido crítico de la propia coalición, no del venerado y recordado ministro Larrañaga, con quien me une una profunda relación. El hombre que más allá de los avatares de la suerte y de las enfermedades perdió la vida por estar al frente y haciendo roncha en el Ministerio del Interior, un ministerio enormemente desgastante si uno lo toma en serio y bueno,
La vivencia con Larrañaga fue extraordinaria. Sancionamos la LUC, que fue muy importante, y el individuo transpiró la camiseta, Larrañaga transpiró la camiseta, apoyando a la policía, haciendo procedimientos conjuntos, al punto que fue honesto ese sentimiento policial que se refirió cuando a su muerte, lamentando la fuerza policial su vida. Yo, sin embargo, he sido crítico, y he sido crítico porque hace 39 años que estuve mordiéndome fuerte, viendo la inconsistencia del sistema judicial muchas veces en nuestro país. Inconsistencia que todavía hoy observo cotidianamente, que tenemos que transformar, que hemos modificado en parte, pero que nos queda mucho por hacer. El famoso proceso abreviado, para hablar de ese, como tantas otras cosas podríamos hablar, un proceso inusual e injusto que habitualmente deja a los delincuentes con descuentos brutales en la condena, y estamos lamentablemente habituándonos a una benignidad con el delito que por un mal camino nos lleva. Pero esas cosas son objeto de la diaria, de las disputas, presentaciones y discusiones que he estado en el Parlamento, queriendo a veces que la coalición rinda más, pero reconociéndole también, porque uno exige, pero también reconoce modificaciones sustantivas en estos años. Hemos bajado brutalmente las rapiñas, hemos bajado enormemente los hurtos, los abigeatos, la violencia doméstica, y nos está quedando esa mancha lamentable, que sé que es difícil de combatir. Yo lo que pido es mayor efusividad al momento del combate, como son los homicidios vinculados esencialmente en su crecimiento al narcotráfico. Pero ¿por qué soy crítico y a la vez pondero? Porque las cifras de esta coalición mejoró sustantivamente aquellas promesas. Ahora Falero estaba recordando la asunción por parte del presidente Tabaré Vázquez de su segundo gobierno, cuando prometía un descenso de un 40% en las rapiñas. Ese descenso no se dio, sino que por el contrario llegamos en el 2019 al famoso récord de 31.000 rapiñas únicamente en ese año. Esas rapiñas que hoy hemos bajado, como decía, con otros delitos, y aún nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer, y como dije al principio, mi discrepancia es más filosófica que de gestión con el Frente Amplio, a quien nunca podría acompañar. Y hablo de filosófico porque en el enfrentamiento con el delito, el Frente Amplio tiene lamentablemente la visión de que el delincuente es un pobre individuo que ha tenido que optar por el camino del mal. Y no es así. Por eso les dije al principio, 39 años conversando con los muchachos, uno llega a comprender que pueden haber excepciones, sí, quizás hay un 5, un 10% que son consecuencias de una vida muy compleja, pero como me dijo una vez una madre, yo tuve 4 hijos, este está en el camino del delito, los otros 3 trabajan. Quiere decir que no es que la vida cierre oportunidades, sino que hay gente que establece su quehacer en función del delito. El delincuente siente que es negocio delinquir, negocio. No es una opción del pobrecito, sino es la opción del que calcula. Y yo muchas veces, en esas conversas que uno tiene con el delincuente después que era procesado, intenté en una época los carriles del convencimiento para cambiar de orientación. Y voy a ser un poco grosero, pero viene bien a veces transcribir textualmente. Me decían, pero fiscal, no seas pelotudo. ¿Qué me venís a plantear? ¿Que vaya a las 8 horas cuando yo en 4 minutos me hago lo que otros laburan en 2 meses? ¿Qué me estás diciendo? Lamentablemente esa es la realidad atrás de los problemas que tenemos. Tenemos que lograr una coalición que siga trabajando. Yo voy a seguir dando palo al que no me acompaña en mis ideas y siendo a veces molesto porque tenemos que cambiar una mentalidad.
Tenemos que cambiar la mentalidad del pobrecito. No, aquí no hay pobrecitos. Hay individuos que hacen daño, hay individuos que lastiman, hay individuos que matan y es la aplicación de la ley la que tiene que imponerse en todos esos casos. Y decía filosóficamente, porque ese frente que únicamente habla de la posibilidad de rehabilitación, que no estoy en desacuerdo con la rehabilitación, hay que propiciarla, pero hay que propiciarla en condiciones lógicas, en condiciones racionales. Un frente que acompaña a Maduro, que acompaña a Nicaragua, que acompaña a Cuba, que acompaña la invasión rusa, absolutamente injustificada de Ucrania o el terrorismo en el mundo, que no emite nunca el comunicado partidario de sanción, de censura a todos estos movimientos extremistas, ese frente que alude en muchas oportunidades a los combates terroristas como formas de rehabilitación o reivindicación de postulados que han defendido inclusive en un pasado no muy antiguo, no, ese frente no lo quiero. Soy crítico de mi coalición y soy crítico como es crítico el hermano con respecto al hermano, el hijo con respecto al padre. Puedo tener a veces otras sintonías en algunos temas, pero no puedo jamás hacer la opción por quienes lamentablemente están vinculados a opciones políticas totalitarias, extremistas y de irrespeto del sistema democrático republicano que permanentemente está en juego en este mundo contemporáneo. Somos varios para hablar, así que voy terminando porque me entusiasmo y puedo llegar a hablar 5 horas seguidas. Creo que aquí no hay nadie que esté en desacuerdo con la búsqueda del triunfo de la coalición. Estamos hablando para gente que está básicamente convencida, pero siempre hay gente a la cual convencer. Hay amigos, familiares, vecinos, a los cuales yo insisto, hay que hablarles de lo que representa en el mundo esos pilares de injusticia y cuáles han sido las conductas del Frente Amplio, que llegó, si mal no recuerdo, a enviar delegados a unas supuestas elecciones a realizarse en Ucrania, después de haber soportado la invasión rusa para convalidar la ilegitimidad de aquellos actos. Me despido diciéndole que las encuestas, esas que nos manejan a Piacere, fueron las mismas que le habían dado la derrota a Milei en Argentina, las mismas que le habían dado la derrota a Trump en la elección anterior, que le dieron la derrota en esta última elección, las mismas que como coalición nos daban la derrota y terminamos en un 48 contra un 43%, así que no les crean. No hay que creer a encuestas que casualmente siempre apuntan a un lado y no apuntan al otro, porque todos estos ejemplos que les di casualmente corren por la misma vereda. El domingo, cuando las elecciones, le metemos con todo, porque como tantas oportunidades en el pasado va una forma de vida, va una forma de ser republicanos y demócratas que está en juego. Y yo seguiré siendo crítico, es un problema propio de articulación profesional, pero no por eso dejaré de apoyar a una coalición que es democrática. Insisto, una coalición que es democrática y da señales democráticas para actuar en este mundo que tan difícil es. Muchas gracias. Ella usa el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Un placer. Gracias por venir un día entre semana y a esta hora a juntarse con nosotros. Soy la doctora Lorena Quintana, referente de Cabildo Abierto. Hace poco, en una entrevista que me hicieron, titularon "Médica de profesión, política por bronca". Y creo que tiene razón el entrevistador.
Soy médica de profesión sin duda y les puedo asegurar que en esas 4 paredes del consultorio uno puede conocer los verdaderos problemas que tiene la gente. Porque la gente no solo viene a contarte el dolor de garganta o de cabeza, sino que te cuenta todo lo que vive, los problemas de familia, los problemas económicos, los problemas con los nietos, los problemas de trabajo, de pareja. Vaya si uno puede conocer los verdaderos problemas de la gente y si puede dar una mano trabajando desde la salud. Trabajé en Cerro Norte durante la administración del Frente Amplio, durante más de 10 años de estos 15 años del Frente Amplio. Y trabajé en la puerta del Hospital Maciel, y era un programa para personas en situación de calle por consumo de sustancias. Y claro que me metí en la política por bronca, porque me da bronca que se hayan llenado la boca diciendo que iban a ayudar a los más necesitados y a los más carenciados. Y lo vi durante los 15 años que se quedaron igual o más de los carenciados y necesitados que estaban. Y se llenaban la boca hablando de la atención en salud y de mejorar el acceso, pero fue esta administración que hizo un hospital en el Cerro de Montevideo, no fue la administración del Frente Amplio. En el tema de adicciones, que seguro que Daniel quizás también lo habla, vengo de trabajar toda mi vida y es un tema que creo que lo tengo en el corazón, porque he acompañado esta problemática en muchas personas y en muchas familias. Una problemática que para mí, junto con el problema de salud mental, son de los 2 más graves problemas que tiene Uruguay. Cuando tomé la dirección del programa Adolescencia y Juventud en esta administración, teníamos una encuesta del 2019 hecha a los adolescentes en Uruguay, que decía que 1 de cada 5 había pensado seriamente en quitarse la vida. Si ese no es un problema del país, díganme cuál es el verdadero problema. Porque vaya si tiene valor los que más queremos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, que no estén queriendo vivir, que no tengan un objetivo y un sentido en la vida. ¿Y saben qué? El Frente Amplio hizo una ley de salud mental sin un peso, 0 presupuesto, pero esta administración de gobierno puso $20 millones para verdaderamente dar respuesta a esa problemática. Y este departamento sí que lo sabe porque ha sido pionero en tantos temas como la telemedicina, como respuesta a mejorar el acceso en estos temas de salud mental. Sin duda que tenemos que poder llegar a todos. Y me da bronca que siguen mintiendo de la misma forma que mintieron. Hoy nos contaban en Paysandú que están yendo a los asentamientos a decirle a la gente que si gana la coalición le van a quitar los planes sociales. Porque vuelven a mentir con la misma mentira. Así que no tenemos que callarnos, tenemos que levantarnos y salir y hablar con todos los que podamos para abrirle los ojos, para mostrarles que no es así, que no fue así durante estos 5 años, que se hicieron más viviendas que nunca, que se mejoró el acceso. Es verdad que hay mucho por mejorar, es verdad que sí, y por eso necesitamos estar 5 años más haciendo los avances necesarios para este país. Un mensaje especial para los cabildantes, para los que están acá, que hay unos cuantos, y para los que nos escuchan, los que quizás en 2019 votaron a Cabildo y ahora no. Déjenme decirle que nuestros principios y valores siguen intactos. Déjenme decirle que muchas de nuestras propuestas, como fortalecer la familia en Uruguay, como traer el modelo islandés de prevención para poder hacer una prevención al consumo de sustancias, a las violencias, a la deserción educativa, a los problemas de salud mental, están en este programa de gobierno. Estamos siendo parte y hemos puesto acá la mayoría de nuestras propuestas para poder avanzar. Cabildo Abierto sin duda que tiene que levantarse, tiene que mejorar, pero tiene que seguir adelante y tiene que volver a crecer. He escuchado a algunos referentes del Frente Amplio que dicen que van a ir atrás de los votos de los que antes votaron a Cabildo Abierto. Espero que se den cuenta que se han burlado una y otra vez de nuestros valores y principios y que no le regalen un voto al Frente Amplio, que no hará nada por nosotros. Falta muy poco y este 24 nos jugamos mucho más que elegir un gobierno, porque 5 años es una cantidad.
para nuestros niños es una cantidad, para nuestros jóvenes es una cantidad, para nuestra familia es una cantidad. Así que necesitamos salir y hablarle a todos, a los que están en duda, a los que han pensado en votar en blanco o anulado, que no le den ese privilegio al Frente Amplio. Y necesitamos hablar con todos para que nos den 5 años más y poder seguir marchando y poder llegar a todos, hacer quizás cosas que aún no se han hecho y potenciar las que se han hecho bien en esta administración de gobierno. Muchas gracias. Buenas tardes, Fray Bentos, buenas tardes a todos, gracias particularmente al exintendente Lafluz, con el que a lo largo de estos 5 años trabajamos arduamente. El domingo 24 hay elecciones y estamos todos abocados a eso y tenemos que salir a convencer, en el sentido etimológico del término, a vencer juntos, pero yo no sé si tomamos conciencia de que estamos siendo protagonistas de un hecho histórico. Porque la coalición se creó para gobernar y antecedentes de coaliciones para gobernar hay en el país bastantes veces. Algunos partidos o sectores de partidos apoyaban al que estaba en el gobierno, pero también se acababan antes de que se terminara el periodo de gobierno. Se retiraban sus ministros, se pasaban a la oposición. Esta coalición no se terminó, en ningún momento se terminó. Y yo creo que estamos pasando de ser una coalición de gobernar para ser una coalición política, que no anula las tradiciones, sino que se enriquece a partir de las tradiciones. A mí me parece que es una cosa que tenemos que empezar a tomar conciencia. No estamos en una competencia para ganar el 24, estamos pensando más allá, en una perspectiva distinta de cómo mirar la realidad del país. Y la coalición está vivita y coleando. Y nosotros no nos tocaron 15 años de bonanza para gobernar. No nos tocaron 15 años con viento de cola para que las cosas salieran, de crecimiento económico, de precios desmedidos de algunas commodities. No, nos tocó lidiar con las más feas. Y sin embargo, nosotros no hicimos la plancha. Nosotros nos pusimos las pilas y arriesgamos, y hicimos propuestas. Arriesgamos no solo en el discurso, hicimos propuestas, y lo hicimos en el marco de la mayor responsabilidad política a la hora de cuidar los dineros de la gente, sin ceder a la tentación demagógica, sin apoyar políticas que aunque sean inefectivas fueran rendidoras en términos de imágenes. Lo que hicimos fue apostar a cambiar para mejorar la vida de la gente. Y en las peores, en las adversas. Y entonces por eso es que estamos trabajando para que el 24 esta vez podamos renovar el mandato de gobierno. Luego de haber hecho esta experiencia de haber gobernado contra todas las dificultades que recién se reseñaban, contra una sequía inédita en la historia del país que hizo que por primera vez saliera agua salada de las canillas. Una sequía de una magnitud nunca vista en la historia del Uruguay. Contra un conflicto bélico impropio de esta época, la voracidad imperialista de los rusos pretendiendo arrasar con el pueblo de Ucrania y que tuvo un impacto económico y social muy importante y que hizo que encarecieran los precios de los productos básicos y que escasearan algunos productos básicos durante bastante tiempo. Una aventura imperialista que aún está vigente. La crisis argentina, es de Argentina, pero si nos tocó vivirla a nosotros particularmente, bueno, el litoral particularmente, pero la sufrió todo el país. Uruguay recibe 3 millones de turistas al año, la mayoría argentinos. Y como consecuencia de la crisis argentina, del mal manejo en Argentina, no solo los turistas dejaron de venir, sino que los uruguayos se fueron a gastar la plata a la Argentina. Es que la diferencia de precios era tan escandalosa que era esperable que no hubiera quedado ni un solo uruguayo en visitar la vecina orilla. Y la pandemia, una pandemia inédita en la historia mundial. A 15 días de instalado el gobierno, la pandemia,
con la gente encerrada, muriendo en soledad, con la actividad económica absolutamente suprimida, sin actividad comercial, sin turismo, con las empresas cerradas, lo que provocó un desplome de la producción, un desplome de la actividad comercial y además un desplome de los ingresos de las familias en el mundo, en todo el mundo, no en el Uruguay, también en el Uruguay, en el mundo. Y entonces, cuando todos nosotros tendríamos que haber estado espalda con espalda, porque teníamos problemas de verdad, de una magnitud inusitada, entonces, cuando se necesitaba del concurso de todos los uruguayos y de todas las uruguayas para enfrentar esas dificultades, entonces, cuando estaba en juego no solamente el crecimiento económico de este país, sino la vida de los uruguayos que se estaban muriendo encerrados, entonces cacerolearon, entonces convocaron un paro general, entonces nos dieron vuelta la cara, entonces nos dijeron que Alberto Fernández era un clase A de la política, entonces nos exigieron que tomáramos a la Argentina como modelo, entonces anunciaron el colapso de los CTI, que nunca se produjo, entonces se burlaron hasta de la ciencia, anunciando las malformaciones fetales que iban a tener los pobres bebés porque las mamás tomaban agua salada, sembrando el desánimo como si nos faltaran problemas reales. Definitivamente tenemos que volver a gobernar este país para que nuestra gente otra vez sepa, encare de nuevo que el trabajo y el estudio son los verdaderos cauces para tener una vida mejor. Para que tengamos una sociedad definitivamente de inclusión, un ambiente de equidad, propicio para el crecimiento económico, para el desarrollo humano, para que nuestros jóvenes y nuestros niños ya no sigan siendo postergados. Es por eso, además, que el 24, la fórmula ganadora tiene que ser Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Buenas tardes, Fray Bentos, buenas tardes, Río Negro, un gusto estar acá. Ustedes habrán visto que han habido varias giras de distintos legisladores al principio, después de la fórmula, y en esta gira que comenzamos por lo menos nosotros hoy, que es parte de 3 giras más de otros colegas que están yendo por el resto del país también, con esta misma prédica, tiene un objetivo, tiene un fin, que no es una foto, no es algo estático, no es algo que hoy formamos parte de esta mesa, personas con responsabilidades que formamos parte de distintos partidos políticos. Es algo que está en movimiento, es algo que tiene una dinámica y que esa dinámica comenzó hace 5 años. Somos integrantes de la coalición de gobierno. Ustedes saben que el 27 de octubre pasado la gente nos dio muchos mensajes. Un mensaje es que ningún partido, ningún bloque, ninguna coalición de gobierno iba a tener mayorías parlamentarias propias. Y el otro mensaje es que el modelo de país que ha presentado y que ha representado la coalición de gobierno gobernando los últimos 5 años es la mayoría del país con 48% contra 43% del Frente Amplio. Esos son los 2 principales mensajes que nos dieron. Y las cualidades de quien en esta segunda vuelta vaya a tener que asumir la responsabilidad como presidente, aparte de ser un buen presidente, aparte de administrar con prudencia, con probidad, con austeridad los recursos que tanto todos aportamos al erario, va a tener que tener otros dotes también. Entre ellos el de conciliador, entre componedor, entre una persona o un equipo que logre acuerdos justamente ante esa situación en que ninguno de los bloques tiene mayoría parlamentaria. Y por supuesto que hoy uno de los temas en disputa es quién es el que tiene mayor vocación de consenso, quién es el más adecuado, quién es el más indicado para convocar a esos consensos. ¿Consensos para qué? Para generar acuerdos que permitan gobernar al país.
Y esta mesa tiene mucho que ver con eso. Porque cuando uno presenta sus cartas credenciales, cuando pretende ganarse la confianza de la gente, obviamente tiene que exhibir lo que es. Y no exhibirlo en 20 días. No se trata de exhibir en 15, 20 días de campaña y presentarnos con lindas fotos, con lindos spots, con publicidades sensibleras, a ver de qué forma captamos la atención de algún incauto, la sensibilidad de alguno que está por ahí, pensando que